Invariantes. De las fórmulas obtenidas en la clase anterior, resultan algunas relaciones notables entre los nuevos coeficientes de la ecuación obtenida después de girar los ejes de un cierto ángulo y los primitivos. Es decir, cuando digo los nuevos coeficientes, de la ecuación, me refiero a estos que se encuentran escritos como A', C'. Esos son los nuevos coeficientes de la ecuación obtenida después de realizar la rotación, ¿sí? Con un cierto ángulo. Entonces, para comenzar, viendo estas relaciones, sumemos los valores que dan A y C. Entonces, el valor de A es el que tenemos en el primer término y el valor de C es el que se encuentra en el segundo término. Entonces, realizando la suma, se obtiene que A' más C' es igual a A más C, que es el primer invariante. Esto se cumple para cualquier valor del ángulo. Es decir, que la suma de los coeficientes x cuadrado e y cuadrado antes y después de la rotación son iguales. Veamos, teniendo las mismas relaciones anteriormente mencionadas, lo que se hace ahora es la diferencia de A' menos C'. Entonces, realizando la operación, se tiene que A' menos C' es igual a menos C por coseno de 2 por tita más B por seno de 2 por tita. Luego, considerando el valor de B, que es el que estoy señalando aquí, y elevando al cuadrado los miembros 2 y 3, que fui marcando 2 y 3, y sumando miembro a miembro se obtiene, que son las operaciones que ustedes están visualizando ahora, ¿sí? Se elevó al cuadrado los dos miembros y luego se realiza la suma. De esta resolución se obtiene que A' menos C' al cuadrado más B' al cuadrado es igual a menos C al cuadrado más B al cuadrado. Considerando el primer invariante obtenido, que es el que les estoy señalando, que es el primer invariante, y restando miembro a miembro lo que obtuvimos en 3 y 4, se obtiene el segundo invariante. Existe también un tercer invariante con esta forma indicada, donde se trabajan con los coeficientes de la nueva ecuación y los coeficientes de la ecuación original, por decirlo así, ¿sí? Las tres expresiones anteriores son invariantes, ¿sí? ¿De qué tres expresiones le estoy mencionando? A más C, B al cuadrado menos 4 por A por C, y el tercer invariante, que es de la forma como un determinante, ¿sí? Son invariantes y se llama lineal o de primer grado el primero, cuadrático el segundo y cúbico el de tercer orden o el tercero, ¿sí? Bueno, entonces se obtuvieron tres invariantes. Considerando el invariante cuadrático, se cumple para todo valor de tita, que en este caso ese es el nombre del ángulo, ¿sí? Incluso cuando la tangente de 2 por tita es igual a B dividido A menos C, es decir, cuando B es igual a 0. Entonces, esta relación que obtuvimos anteriormente, ¿sí?, nos permite determinar el género de la cónica, ¿sí? Esta parte, para determinar el género de la cónica, los dejo para que ustedes lo vayan completando. Recuerden que trabajamos siempre con el libro, ¿sí? Seguidamente veremos simplificación de una ecuación general de segundo grado a dos variables mediante una traslación y una rotación, usando los invariantes. Dada la ecuación
que la ecuación que les estoy señalando, vimos que mediante una rotación es posible anular el término en x, y. O sea que b es igual a 0, b' igual a 0, cuando la tangente de 2 por θ es igual a b dividido a menos c. Queda entonces una ecuación de la forma, ¿sí? Y esta se transforma completando cuadrados en algunas de las siguientes: en elipse o hipérbola y en parábola, ¿sí? Son ecuaciones que vimos en clases anteriores. Vemos que se puede simplificar todavía más la ecuación 1 mediante una traslación que nos permitirá conocer las coordenadas del centro para la elipse y para la hipérbola, ¿sí? Entonces ahora lo que veremos es cómo encontrar las coordenadas del centro para la elipse y para la hipérbola. Entonces partimos de que x es igual a x más h y que y es igual a y más k. Se conforma un sistema de ecuaciones, como lo pueden ver, y desde este sistema en 1, que es la ecuación general de segundo grado, lo único que debo hacer es reemplazar, ¿sí? El valor de x y el valor de y lo tengo. Entonces en la ecuación lo reemplazo. Luego, resolviendo, se obtiene la ecuación, ¿sí? Y vemos que los coeficientes de los cuadrados, que serían a y c, y del producto de las dos variables, que es x por y, no cambiaron el término independiente. Es el valor numérico de la expresión 1, ¿sí? O sea que los coeficientes de los cuadrados y del producto de las dos variables y del término independiente, que es este, no cambiaron el valor numérico que tenían en la expresión 1. Cuando se reemplaza x por h e y por k, a este término independiente le asignaremos f hk. Para hallar los valores de hk se forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con las expresiones que multiplican a x e y lineales, que son las que veremos a continuación. Entonces, lo que realizamos es un sistema, ¿sí?, con los valores que multiplican a x y a y. A ver, acá para mostrarles es a x multiplica estos valores, que son la primera ecuación para conformar el sistema, y ahí multiplica estos valores, que es la segunda ecuación que conformamos para el sistema, ¿sí?, que permite hallar las coordenadas del centro. Luego lo que debemos hacer es, utilizando esta fórmula, reemplazar los valores, ¿sí?, y ahí, resolviendo las operaciones, se obtienen h y k. Veremos un ejemplo. Se tiene la siguiente ecuación y lo que se debe determinar en primer lugar es el género de la cónica, ¿sí? Para hallar el género de la cónica vimos que se debe utilizar esta expresión. Sustituyendo, obtendremos un número como resultado, ¿verdad? Y dependiendo el valor del número, si es mayor a 0, menor a 0 o igual a 0, determinará el género de la cónica. En este caso es una elipse por ser menor a 0. Y las coordenadas del centro, utilizamos las dos fórmulas, reemplazamos los valores que se tienen en la ecuación, ¿sí?, y obtuvimos el centro, menos 1, menos 3, que es hk. Luego lo que se debe hacer es reemplazar en la ecuación dada es esta, que es la de nuestro ejercicio, ¿sí? Se reemplazan los valores y se obtiene que el f, que es el término independiente, es igual a 9.